Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Gracias por visitarnos y quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Mario Mayorga Oficial. Estaremos subiendo nuevo material, nuevos mensajes, predicaciones más cortas que sé que van a bendecir tu vida. Y en esta ocasión vamos a comenzar una nueva serie, la cual hemos titulado Volver a la Fe. Sé que es una palabra estratégica que Dios quiere que tú escuches. Así que disfruta de este mensaje y sé bendecido por la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 38. Mas el justo vivirá por fe. ¿Cómo es que el justo vive? Dice, mas el justo vivirá por fe. Es decir, que el justo no depende de lo que hay en la chequera. El justo no depende de lo que hay en la alacena. El justo no depende si mañana habrá trabajo o no. La palabra de Dios dice, mas el justo vivirá ¿por qué? Por fe. En otras palabras, está diciendo la escritura que el justo sabe vivir cada día confiado en su Creador. Él dice, el justo vivirá por fe. Y ahora mire lo que continúa diciendo. Y si retrocediere, ¿quién? ¿Quién? El justo, ¿verdad? Está diciendo, el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Mire esto, la escritura en esta palabra, Dios le está hablando al justo. Dios no le está hablando al pecador inconverso. Dios no le está hablando a aquel que no ha recibido a Jesús en su corazón. Dios no le está hablando a aquel que continuamente vive en pecado, aquel que no conoce a Jesús. No. Dios está hablando al justo. Dios le está hablando a personas que han confesado a Jesús como su Salvador. En otras palabras, si yo soy justo, dice la escritura que yo voy a ir caminando por fe, voy a ir caminando por fe, voy a ir caminando por fe. Pero si retrocediere, ¿qué va a pasar? No agradaré al Señor. Escuche esto. Cuando el justo deja de vivir en la fe, también deja de ser agradable a Dios. Por eso la palabra dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere el justo, no agradará mi alma. Hay muchos justos que han retrocedido. Hay muchas personas que han confesado a Jesús como su Salvador y que un día profesaban la fe, pero ahora han retrocedido a la fe. Es por esta razón que Dios puso en mi corazón, hermanos, traer esta serie de enseñanzas que hemos titulado Volver a la Fe. Así que hoy te voy a hablar de algunos principios que yo encuentro en la Biblia acerca de cómo volver a la fe. Y vamos a estar hablando de un rey que, escuche esto, que hizo volver a la fe a toda una nación. Y eso cuando lo leía dije, wow, a toda una nación este hombre los hizo volver a la fe. Pero hubo unos requisitos que hizo. Y eso es lo que hoy vamos a estar aprendiendo. Y en toda esta serie, Volver a la Fe, lo vamos a aprender. El rey Ezequías, hermanos, nos va a enseñar principios que nos van a ayudar a volver a la fe. En Segunda de Crónicas, capítulo 29, en el verso 3, dice lo siguiente. Escuche esto realmente está maravilloso. El verso 3 dice, en el primer año de su reinado, ¿del reinado de quién? Del rey Ezequías, ¿verdad? En el primer año de su reinado, en el mes primero, escuche esto, abrió las puertas de la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Y las reparó. Ahora, quiero darle un poquito de contexto, quiero darle un poquito de historia para poder entender por qué dice que abrió las puertas del templo y las reparó. Quiere decir que estaban cerradas. Habría una pandemia en ese entonces y las cerraron.
Déjeme darle un poquito de historia, ¿verdad? Para poder entender esto. Después de la muerte del rey Salomón, el pueblo de Israel cayó como en una guerra civil entre ellos, ¿verdad? Entre ellos empezaron a luchar, a pelear, era como una guerra civil. Entonces, ¿qué pasó acá? Por causa de esa guerra, la nación de Israel se dividió en dos partes, se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. El rey Ezequías reinaba en el reino del sur, donde estaba Judá y donde estaba Benjamín. Y la capital de ese reino era Jerusalén, mientras que en el reino del norte se encontraban las otras 10 tribus y su capital era Samaria. Entonces, estando en ese lugar, perdón, estando en esa situación, por causa de esta división, el pueblo de Israel comenzó a pecar, comenzó a alejarse de Dios, comenzó a darle la espalda a Dios. El pueblo de Israel se corrompió tanto que ellos comenzaron a hacerse idólatras. Los reyes que gobernaban en esa nación, tanto del norte como del sur, comenzaron a llevar al pueblo de Israel a darle la espalda a Dios. Esos reyes llevaron a la idolatría a Israel al grado, hermanos, que sacaron todas las cosas del templo, cerraron las puertas y le hicieron que cayera en ruinas. Y vamos a leer la historia de un personaje o de un rey que nos va a dar más luz acerca de lo que te estoy diciendo. Ahí en Segunda de Crónicas, pero en el capítulo 28, en el verso 22, vamos a notar un rey llamado Acaz. ¿Quién fue Acaz? Bueno, rápido te digo, Acaz era o fue el papá del rey que estamos hablando, del rey Ezequías. Y Acaz reinó antes que el rey Ezequías. Entonces, este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y mira, vamos rápidamente a Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 22. Dice lo siguiente: además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, dice, añadió que mayor pecado contra Jehová, pero ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria le ayudan, yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden. Pero en lugar de ayudarle a él, dice que fueron estos su ruina. Y escuche, y la de todo Israel. Ahora mira el verso 24. No solamente idolatró, no solamente pecó, no solamente llevó al pueblo de Israel a la ruina, sino que dice el verso 24. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios. ¿Y qué hizo con ellos? Y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová. Y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. El rey Acaz pecó en contra de Dios, y no solamente eso, sino que cerró las puertas del templo y dejó un pueblo alejado de Dios. Eso fue lo que hizo el rey Acaz. Entonces viene el rey Ezequías y toma el reino, y entonces encuentra a un pueblo como alejado de Dios, y encuentra la casa de Jehová cerrada y las puertas hechas trizas. Entonces así empieza él su reinado, con un pueblo que ha retrocedido, recuerda Hebreos 10, ha retrocedido a la fe. Así encontró un pueblo en retroceso. Entonces él llega y lo primero que hace el rey Ezequías, ¿qué fue? Dice, hoy es el tiempo de volver a la fe. Es lo que yo leo acá. El rey Ezequías se levanta y dice, ¿saben qué, pueblo? Hoy es el tiempo de volver a la fe. En el verso 3 dice, en el primer año de su reinado, escuche esto, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Y las reparó. El rey Ezequías, hermano, en su primer año, escuche, dio un golpe de autoridad. ¿Y sabe cuál fue ese golpe de autoridad? El golpe de autoridad que el rey Ezequías dio fue decirle a su pueblo, ¿saben qué? Este reino va a ser diferente. Este gobierno va a ser diferente. En este reino lo primero va a ser Dios.
Ese era el golpe de autoridad que estaba dando el rey Ezequías. Nuestros antepasados olvidaron a Dios. Nuestros antepasados los hicieron ustedes pecar. Nuestros antepasados, ¿verdad? Hicieron ídolos, idolatraron. Pero en este nuevo reino hay una cosa que yo quiero hacer: darle el lugar a Dios que le corresponde. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y escuche, y todo lo demás lo va a seguir a usted. Será añadido. Aleluya. Wow, Jesús. El rey miraba la necesidad, hermanos, de volver a la fe. Él miraba a un pueblo que estaba perdido. Él miraba a un pueblo que estaba alejado. Y la única forma de regresarlos a la fe era primero restaurar, escuche, el lugar de adoración. Y me llama la atención que él, como rey, no buscó armas, no buscó ejércitos. Él no se equipó del armamento, él no se equipó de caballos, él no se equipó de soldados. No. El primer año él dice: vamos a restaurar la casa de nuestro Señor. Wow, hermanos, eso realmente me llenaba de gozo mirar hombres que están en autoridad, que tienen un poder sobre un pueblo y dicen: ¿sabes qué? Mi confianza no está en el poder que el pueblo me ha dado, mi confianza está en el Señor. Y tengo que restaurar su casa primero si queremos que este reino funcione. Aleluya, Jesús. Lo primero que él hizo fue restaurar el lugar de adoración, restaurar la casa de Dios. Dice que él abrió las puertas de la casa de Jehová, y no solamente eso, sino que las reparó. Mire estos tiempos. Estamos viviendo en tiempos de pandemia. Estamos viviendo, ¿verdad?, con esto de esta enfermedad. Algunos se han contagiado, algunos han enfermado, algunos ya no están aquí. Y no porque no quieran, sino porque ya han partido con el Señor. Y la iglesia, hermanos, por causa de esta pandemia, sí ha cerrado sus puertas. Por causas, ¿verdad?, de protección, por causas de salud, por la causa que usted quiera, pero ha cerrado su puerta. Pero la iglesia ahora ha abierto sus puertas. ¿Y sabe qué? Mucho pueblo retrocedió y ahora ya no está en casa. Y le voy a decir por qué. Porque muchas personas que profesaban la fe, su único contacto con Dios, ¿sabes qué era? Era la iglesia. Y ahora que la iglesia ha cerrado, como su único contacto con Dios era cada servicio, cada domingo o cada miércoles, ese era su único contacto con Dios. Como la iglesia cerró, ese contacto se desapareció en él. ¿Por qué? Porque él no tenía una vida diaria con el Señor. Él no practicaba eso, no buscaba a Dios diariamente, sino su único contacto era la iglesia. Pero ahora que la iglesia abrió, ahora que la iglesia se ha abierto las puertas fueron reparadas, ahora es abierta las puertas. Esas personas que solamente su contacto con Dios era la iglesia, han retrocedido en la fe y ya no han regresado a la casa de Dios. Cuán maravilloso era aquel salmos que decía el salmista: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Esas personas, ¿verdad? Y ahora usan ese texto fuera de contexto. Dicen: hermano, yo no necesito ir a la iglesia porque yo soy el templo del Espíritu Santo. Yo digo: ay, Señor, se oye tan bonito eso, ¿verdad? Tan poético, tan romántico. Yo soy el templo del Espíritu, y mire, estamos ensanchando el templo. Aleluya. Ay, Señor, contrólame, por favor. Quiero decirle algo. Si usted es de esas personas que dice: yo soy el templo, yo no necesito ir a la iglesia porque el templo soy yo, Dios habita en mí, quiero decirle algo. El Dios que
instituyó a la iglesia, es el Dios que nos dice que debemos de estar en su casa. Y si usted es el templo del Espíritu Santo de ese mismo Dios, el primer fruto que usted va a dar es venir a la casa de Dios. Y si no está dando ese fruto, no sé qué templo sea usted. La iglesia se había cerrado. La casa de Dios se había cerrado y el rey Ezequías dijo, es tiempo de volver a la fe. Hermanos, si nosotros queremos volver a la fe, lo primero que tenemos que hacer es restaurar nuestro lugar de adoración. ¿Y sabe cuál es nuestro lugar de adoración? El lugar de adoración de mi vida, ¿sabes cuál es? Es mi corazón. Si yo quiero volver a la fe, lo primero que tengo que hacer es sanar mi corazón. ¿Cuántos corazones enfermos hay en estos días? Y cuando digo esta palabra de enfermos es porque me refiero que han permitido que el corazón haya una raíz de amargura. Han permitido que en su corazón haya entrado algo que tal vez les decepcionó de alguien y entonces lo guardaron en su corazón y eso fue lo que los separó del Señor. La Escritura dice, puesto los ojos en el líder, puesto los ojos en el pastor, puesto los ojos en el de la alabanza, puesto los ojos en la hermana que cocina, no, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Si yo quiero volver a la fe, lo primero que tengo que hacer es sanar mi corazón. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice el Señor, entraré, escucha esto, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Realmente me agrada este verso porque dice el Señor, yo vengo y toco la puerta. ¿Cuál? La de tu corazón. Si tú abres tu corazón, dice el Señor, yo entraré a su casa. No, dice a Él, a mí, a mi interior. Si yo abro las puertas del templo, que son mi corazón, Él va a entrar a mi interior. Y si Él entra a mi interior, ¿sabes qué pasa? ¿Qué va a pasar? Él va a sanar mi corazón. Si quiero volver a la fe, hermanos, yo necesito restaurar mi corazón. Necesito restaurar mi lugar de adoración. Dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, sobre todo lo que guardes, tu cash money, las cartas del novio, sobre todo lo que guardes, la foto de tu esposa, la foto de tus hijos, sobre toda cosa guardada, dice el Señor, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Lo primero que yo tengo que hacer entonces es restaurar mi corazón. El rey Ezequías dijo, restauremos las puertas y vamos a abrir el templo para que la gente venga y adore, para que la gente vuelva. Amén. Así que seguimos leyendo, hermanos. Wow, el tiempo se nos va muy rápido. Vamos a continuar. Segunda de Crónicas, en el mismo capítulo 29, verso 4, dice, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario, escuche, la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado, escuche, a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos.
Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivos por esto. En segundo lugar, el rey Ezequías, hermanos, ordenó algo. Y ordenó a los sacerdotes y ordenó a los levitas, ¿a qué? A santificarse. Y no solamente eso, sino que les dijo, limpien el templo y saquen toda la inmundicia. Todas estas palabras tienen significado espiritual para nosotros. Lo primero que él hace, dice, a ver, sacerdotes, a ver, levitas, vengan, necesito que se santifiquen. Y también necesito que vayan al templo, el cual ya se reparó, el cual se han reparado las puertas, el cual se ha abierto, y saquen toda la inmundicia que hay ahí. Dos cosas ordeno. Ahora, ¿quién era un levita? ¿Quién era un sacerdote? Muy bien, el sacerdote como el levita eran los encargados de ministrar y enseñar al pueblo acerca de Dios. Eso era. El sacerdote se encargaba ¿de qué? De ofrecer sacrificios, mientras que los levitas se encargaban de la adoración. Es decir, que el sacerdote y el levita, hermanos, y aquí está lo interesante de esto, el sacerdote y el levita iban al frente del pueblo. El rey Ezequías sabía que el sacerdote como el levita eran los encargados de hacer volver al pueblo a la fe. En otras palabras, ellos eran los responsables de todo el pueblo. Ellos eran los que iban al frente. Los sacerdotes y los levitas eran la cabeza principal del pueblo. ¿Qué te estoy tratando de decir? Que el primero que se tiene que santificar en la casa, en mi hogar, ¿sabes quién es? Papá. Yo soy el sacerdote de mi casa. Nosotros como papás somos los sacerdotes de la casa. Somos los primeros que Dios nos llama a santificarnos. Y número 2 dice, saca la inmundicia del templo. Saca todo aquello que no le agrada a Dios, que tal vez por ignorancia has permitido que entre a tu casa. Wow, Jesús. Él llamó a los sacerdotes y dice, santifíquense y saquen toda la inmundicia. En otras palabras, el rey Ezequías, hermanos, les está haciendo un llamado al arrepentimiento y a abandonar el pecado. El verso 6 dice, porque nuestros padres se han rebelado. Ahí está una forma de pecar, rebelar. Y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Los está llamando al arrepentimiento y los está llamando a abandonar el pecado. Pero hay algo interesante aquí. Y esto es realmente lo que estremeció mi alma cuando lo estaba leyendo. En el verso 8, hermanos, yo miro que por causa del pecado, Dios entrega a su pueblo a 3 sucesos en su vida. En el verso 8 dice, por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén. Era donde estaba reinando el rey Ezequías. Y los ha entregado. Escucha, ¿a qué los entregó por causa del pecado? A turbación, a execración y a escarnio. Pero mira, hermano, lo que significa estas palabras. Turbación, execración, en el hebreo es la misma conjugación, es la misma palabra y significa, a ver si lo puedo pronunciar bien con el acento, chama. Chama. En el hebreo significa chama, turbación y execración. ¿Y sabe cómo se traduce? Se traduce como ruina, se traduce como espanto, como horror, como temor, como soledad. Turbación y execración es ruina, espanto, horror, temor y soledad. Y también dice que los entregó a escarnio. Y la palabra en hebreo escarnio significa, se pronuncia shereka y se traduce burla. Ahora, mire esto, porque esto realmente es peligroso, hermanos. Si nosotros no abandonamos el pecado,
Si nosotros no nos arrepentimos y vivimos aún pecando, miren lo que estaba pasando acá. Por causa del pecado, ellos estaban ¿en qué? En ruina. Ellos estaban aterrados, ellos estaban horrorizados, ellos estaban desolados, pero también ellos eran motivo de burla. Qué terrible esto. Cuando una persona no abandona el pecado y mantiene de pecado en lugar, cuando la Biblia dice que vamos de gloria en gloria, no, esas personas viven de pecado en pecado. ¿Sabe qué pasa? Esa persona está en la ruina. ¿Y sabe qué más? Esa persona vive atemorizada, vive aterrada, no sabe qué va a pasar con él. Y anda, ¿verdad? ¿Quién lo anda persiguiendo? A ver quién lo está viendo. Nadie te persigue. Dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Vive aterrada y ¿sabe qué? Vive también siendo la burla de las personas. Pero yo encuentro una cuarta y más triste realmente y dolorosa consecuencia cuando no deja el pecado. Y esa la encuentro en el verso 9. El verso 9 dice: y he aquí nuestros padres, escuche, han caído a espada. Es decir, que nuestros padres ya murieron. Dice la escritura en Romanos que la paga del pecado es muerte. Dice, también han caído a espada, pero mire esto realmente dolió en mi corazón. Dice el verso 9, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas como cautivas. Y dice, por esto, ¿por qué? Por darle la espalda a Dios, por vivir en pecado, por retroceder en la fe. Porque retrocedieron en la fe, nuestras mujeres fueron llevadas cautivas, nuestros hijos y nuestras hijas fueron llevadas cautivas, y nuestros padres han muerto a espada. Hermano, cuando un hombre no abandona el pecado, escuche esto. Cuando un hombre no abandona el pecado, está poniendo en riesgo a su esposa y a sus hijos a la esclavitud del pecado. Si tú y yo, hermanos, aún seguimos en pecado, abandónalo. Si tal vez tú dices, bueno, hermano, es que es difícil, es complicado, no sé qué hacer. El Señor hoy te está llamando a cuentas y Él te está diciendo, ven, vuelve a la fe. Abandona el pecado, arrepiéntete. Mira las consecuencias que estaban pagando estos hombres, estas personas. En la Biblia yo encuentro en Isaías capítulo 1 verso 18 el Señor hablando con amor y con misericordia estas palabras. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Él nos llama a cuentas. Dice, ven, ponte a cuentas conmigo. Si vuestros pecados fueren como la grana, escucha, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, dice el Señor, vendrán a ser como blanca lana. Hay esperanza para el que se arrepiente. Así que número 2, hermanos, si yo quiero volver a la fe, aparte de restaurar mi corazón, también tengo que arrepentirme y abandonar el pecado. Saca de tu corazón todo aquel hábito que te lleva a pecar. ¿Qué es lo que te lleva a pecar? Deshazte de él. Sácalo del santuario, dijo, limpien el santuario, saquen toda la inmundicia y santifíquense, le dijo el rey. Volver a la fe, hermanos. Número 2, entonces, abandona el pecado y vamos al arrepentimiento. Y para concluir en esta noche, ¿qué es lo que necesito yo para volver a la fe? Número 3, vamos a concluir acá. En el mismo capítulo 29, en el verso 10 y el verso 11. Mira lo que dice acá. Ahora pues, dice el rey, escucha esto. Yo he determinado hacer pacto con Jehová,
el Dios de Israel. Y mira, para que aparte de nosotros el ardor ¿de qué? De su ira. El rey Ezequías, hermanos, hizo alianza con Dios. ¿Y cuál fue? ¿Por qué hizo alianza? Para que el ardor de su ira, dice él, se apartara de ellos. Ahora, ¿qué es alianza? Alianza, hermanos, es un convenio. Alianza es un acuerdo. Alianza es un pacto. Entonces el rey Ezequías está viniendo con Dios y dice: yo he determinado hacer un convenio con Dios. Yo he determinado hacer una alianza con Él. Yo he determinado hacer un pacto con el Señor. Es lo que Él está diciendo. Yo he determinado ir ante Dios y hacer una nueva alianza. ¿Para qué? Para que Él quite el ardor de su ira sobre nosotros. Quiero decirte algo. Cuando un hombre determina volver a la fe y dejar el pecado, cuando un hombre determina hacer alianza con Dios, ¿sabe qué? Ese hombre está tocando el corazón de Dios. Y cuando ese hombre toca el corazón de Dios, solamente lo que vendrá de Dios será su tierno amor. Su perdón vendrá sobre él. Él dice: yo he determinado hacer pacto con el Señor. Ahora, hermanos, la pregunta es: ¿cuál fue ese pacto? Dice que él hizo pacto, pero la pregunta es, yo hice esta pregunta mientras leía, ¿cuál fue ese pacto? ¿Cuál fue el pacto? ¿Cuál fue la alianza que él hizo? El propósito era quitar el ardor de su ira. Pero ¿cuál fue el pacto? ¿Cuál fue la alianza? ¿Sabe cuál fue? La alianza que hizo el rey con el Rey de Reyes fue: nosotros volveremos a la fe. Ese fue el pacto. Este pueblo y yo, Señor, si tú quitas la ira, si quitas tu enojo, yo pacto que vamos a volver a la fe. Ese fue el pacto que él hizo. Hebreos capítulo 10, verso 38 dice: mas el justo, hermanos, vivirá por fe. Y si retrocediere, dice el Señor, no agradará mi alma. El rey sabía que si quería nuevamente agradar a Dios, necesitaban nuevamente ellos vivir por fe. Es decir, volver a la fe. Hoy Dios nos está llamando a volver a la fe. Y hoy Dios te dice a ti: ¿quieres hacer pacto conmigo? ¿Quieres hacer una alianza conmigo? ¿Quieres volver a la fe nuevamente? Hoy el Señor te está llamando a eso. Ahora mira el verso 11 y con esto voy a concluir. El verso 11 está impresionante. Número 3, entonces, antes de leer el verso 11, necesitamos hacer alianza con Dios. Y el verso 11 dice: hijos míos, está hablando el rey, hijos míos, no os engañes ahora. Señor, Dios le está hablando a alguien hoy. Esta palabra sé que es para alguien que le está escuchando hoy. El Señor te está diciendo esto, recíbelo en fe. Hijo mío, no te engañes ahora,
porque Jehová te ha escogido a ti para que estés delante de él, y escuche, y le sirvas, y seas su ministro, y quemes incienso, es decir, traigas adoración. Escucha esto, iglesia, y recíbelo en fe. Dios hoy te dice: no te engañes, yo te he elegido a ti y he puesto mi gracia sobre ti. Y tú sabes que en mi casa, dice el Señor, hay un lugar que te pertenece para que me sirvas con todo tu corazón. Volvamos a la fe, hermanos, y glorifiquemos al Padre.